Buenas tardes, mi nombre es Patricio Criquiño, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y RANEPA, que es la Academia Presidencial Rusa en Moscú. Ante todo quisiera agradecer a los compañeros de SMATA esta invitación eh, por, por este día de la memoria, por la verdad y la justicia. En esta ocasión se nos invita a reflexionar sobre la democracia tan cara a los argentinos y sobre todo a los peronistas. La primera pregunta que nos sirve de pauta y guía a través de esta breve reflexión es: ¿qué es la democracia? Si es un buen sistema de gobierno, ¿por qué? ¿Qué rol debería cumplir la justicia dentro de este sistema de gobierno? Si hablamos de democracia, ¿con qué momento histórico de la Argentina se puede relacionar, ¿no? Es un punto no menor, es un punto no menor. Espero poder hacer un aporte integrador en este sentido, no tratando de ir punto por punto tan apegadamente, sino más bien tratando de integrar estas ideas, ¿no? Y en este sentido, cabe decirse que este último punto mencionado nos remite a la historia. Un historiador, Santayana, ya hace más o menos un siglo, dijo en una forma más contemporánea cosas que han estado presentes toda a través de nuestra historia. Y es que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Aquí vale aclarar, a lo de Santayana, que solo esta frase nos obliga a preguntarnos, a repensar qué sentido tiene no repetir la historia si en la historia hubo alguna cosa buena o hubo capítulos valederos de repetir, y tratar de trabajar para que aquellos capítulos nefastos o aborrecibles de nuestra historia no se vuelvan a repetir, ¿no? Y esto yo creo esencialmente que es solo posible pensarlo desde la integridad intelectual, desde la integridad ética en el decir, desde una información clara y discernida, y obviamente desde la militancia en todo su gran abanico, ¿no? Desde el extremo del trabajo hasta quienes están en ciencia y en tecnología, en todo el espectro social de la Argentina. ¿Qué vale decir que vivimos en un sistema democrático asimétrico, ¿no? Me refiero al asimétrico porque tenemos institucionalmente una situación que nos lleva a votar, a poner el voto, y entendiendo la democracia como un voto, el voto de cada individuo tan válido como el del otro, pero que en los hechos nos lleva a una situación que muchos van a decir: ese es otro capítulo, el económico, pero no, porque ¿qué libertad tiene para elegir aquel que no tiene para comer, ¿no? Espero que esto no suene muy populista, pero creo que es un grado de realismo, lamentablemente es un grado de realismo. Eso nos lleva a pensar que vivimos una democrática asimétrica, plasmada institucionalmente en el acto repetitivo del voto electoral, pero en el sufrimiento que significa haber votado y tener que bancar, como usualmente se dice, años de postergación hasta la próxima elección, y muchas veces condicionado o, en nuestro caso, hasta proscriptos, ¿no? Gran parte de nuestra historia. Nosotros sumamos el periodo del 46 al 55, los 2 años de los 70 y de los Néstor y Cristina, y tenemos más o menos 22 años, ¿no es cierto? Corríjame la matemática, más o menos, en las que pudimos estar en una situación de relativo poder, ¿no? Como también sabemos que no todo el poder. Pero la mayor parte de esa historia no fue así, para nada fue así. Aquí vale, en ese sentido, pensar que si tomamos como referencia 1810 en nuestra historia, podemos
comprender que los movimientos populares, desde su comienzo independentista, desde nuestra liberación, sin arrepentimientos ni doble miramientos, con mucha rabia en aquellos momentos, y no con pena de ver cómo tenía que retirarse una monarquía esclavista y brutal, ¿no? Como la que reinó por estas tierras por tanto tiempo, tanto que costó llegar a un 1810. Pero desde esa fecha a la actualidad, hemos tenido solo 60 años en la que hemos podido decir, bueno, hemos tenido democracia, fíjense, algo tan básico como el derecho al voto. 60 años aproximadamente. Pero hay otros 150 más o menos, ¿no? Que no fueron nuestros, que no tenían nada que ver con democracia, que eran dictaduras totalitarias en muchísimos aspectos, pero básicamente podían sostenerse excluyendo la voluntad del pueblo por la vía de la marginación política, de la exclusión, de la proscripción. O sea, para nosotros la democracia tiene un precio altísimo, y sobre todo si uno lo considera a la luz de la última dictadura. 30.000 muertos civiles, atacados por sus propias Fuerzas Armadas, podría decirse de forma brutal, por segunda vez. Uno toma el 55, que es la primera vez que una fuerza nacional, una fuerza aérea bombardea a su propio pueblo civil, hombres, mujeres, niños yendo al colegio. Muchos de los que han sobrevivido pueden dar testimonio de aquel brutal ataque de nuestras propias Fuerzas Armadas contra el pueblo argentino. El pueblo que pretendía tener el mínimo de dignidad a través del ejercicio de su voto y del reclamo de sus derechos, para no vivir en servidumbre y esclavitud, ¿sí? Ahora bien, nosotros contamos con ese contexto histórico y, en otras palabras, cuando hablamos de democracia concretamente y la tenemos que situar en nuestra historia, como decía, la podemos ubicar en los sectores nacionales y populares, que son los que han promovido una creciente igualdad, cuando han podido llegar a tener un relativo poder por la vía del voto. Allí se ha promovido la participación más plena, el derecho a rajatabla en todo sentido, recordando siempre y teniendo como guía aquello que decía Evita, que donde hay una necesidad y un derecho, ¿no es cierto? Aquellos que tienen las necesidades cumplidas todas, ¿no es cierto? Les puede importar el derecho. Es de perogrullo que si tenés el derecho garantizado y las leyes están hechas para tu privilegio, te puede importar poco y nada aquel reclamo de derecho de sectores más débiles de la sociedad. Aquellos que pagan el costo de una sociedad asimétrica, ¿sí? Volvamos a decir que lo opuesto a lo simétrico. Una democracia supondría que somos simétricos, todos iguales. En los hechos estamos en una democracia asimétrica. Por consiguiente, aquellos que detentan el poder poco y nada les importa, y donde es posible proscribir los reclamos que pueden poner en jaque sus privilegios, evidentemente se proscriben. Y se proscriben por la vía económica, por la vía política, todo lo posible, por la vía de la coerción y la brutal muerte y asesinato que garantizan las dictaduras, también cuando es posible. Y seguramente en las últimas instancias estamos a través de la manipulación de los medios de comunicación, los cuales todos ya sabemos, y últimamente, como no es suficiente, y en realidad no podría hacer nada si no hubiera lo que es equivalente al brazo armado durante los regímenes militares, es el brazo armado en el sentido militar, coercitivo, de la capacidad de violencia, pero mediado por el Poder Judicial. Entonces allí es donde nosotros tenemos en este momento un frente
muy complicado para la realización de una democracia en la cual podamos pensar que se logra un poco más de simetría. Aquello que el peronismo tanto buscó, promulgó y llegó a lograr en algún momento, como el 50-50, el 50-50. Y ya de por sí el 50-50 es enormemente generoso con los factores de poder, ¿no es cierto? Imagínense si fuera proporcional al per cápita, ¿no es cierto? Somos muchos más los que no estamos en esa élite minoritaria que hace posible una proscripción judicial. Entonces, si nos referimos a la historia, nosotros encontramos ahí concretamente regímenes que durante 60 años, de algún modo, con mayor o menor éxito, promovieron los derechos, promovieron la igualdad, promovieron la justicia social, asistieron, ayudaron y reubicaron en otro sector de la escala social a quienes, por ejemplo, somos primeros egresados de hijos de trabajadores de una universidad pública nacional. No surge la educación pública en el vacío. Le pregunto a mis alumnos por qué es gratis la educación en la Argentina. Muy pocos sabían que es gratis por una orden, un decreto presidencial de Juan Domingo Perón del año 49. Sino hasta el día de hoy, realmente se nacería pobre y se moriría tan pobre como se nació, o peor todavía, ¿no es cierto? No habría ni luz de esperanza. Disculpen este énfasis que uno no puede obviar sobre el rol de la educación en el todo, porque construir democracia también sin educación es verdaderamente imposible, ¿no? Nosotros lo vemos en las experiencias mundiales, allí donde hay mayores niveles de desconocimiento y analfabetismo, donde hay mayores niveles de represión y manipulación por esas minorías sobre el todo, ¿no es cierto? Bien, si nosotros nos planteamos el tema de la justicia, si nos referimos a la justicia en este contexto, justicia o sistema judicial, ¿no? Más bien, digamos que hay un sistema judicial, la justicia es muy amplia, hay un sistema judicial, hay una estructura, hay un funcionamiento. Y en toda sociedad que se precie de ser democrática, está bien, esa estructura debería ser el resultado de la negociación entre los sectores políticos en pugna, ¿no es cierto? Entre esa élite y su gran mayoría, que, como decíamos, curiosamente terminamos transando por un 50-50 cuando no debería ser así. Parte de otro capítulo seguramente, pero no debería ser así. El hecho de justicia ahí es vulnerado porque no es proporcional, ¿cierto? Ahora bien, en este sentido, el resultado debería ser una convivencia democrática entre los actores e intereses contrapuestos, ¿no es cierto? En términos de absoluto apego a la ley y al espíritu de esa ley. Si este apego no se cumple, no hay democracia posible. De hecho, cuando el Poder Judicial deja de lado su deber, quiebra el pacto democrático entre esas minorías y las grandes mayorías. Y de hecho, en realidad se subleva contra el pueblo y la nación que lo puso allí, en condiciones enormemente favorables, desde lo económico personal hasta lo político y términos de poder. Vale pensar bien acuciosamente y muy profundamente cómo vamos a encarar ese periodo próximo, del cual estoy seguro que no vamos a retroceder, porque se juega el todo ahí. La democracia se juega en la calidad del sistema judicial. Este acto de sublevación, este acto de traición contra la voluntad del pueblo, es realmente el regreso al periodo de los
150, 153 años, en realidad, que veo la cifra, de dictadura contra el pueblo y sus intereses. Es volver a las proscripciones de 150 años. Es volver a eso, de un modo u otro, es volver a eso, realmente. Es volver al pasado y a la parte aborrecible del pasado. Nosotros sabemos lo que puede pasar si se profundiza o cambia radicalmente la ecuación de poder actual. Y estando en la minoría, igual se puede hacer un mínimo contrapeso como para que el horror no sea devastador. Muchas cosas han hecho de la última dictadura aborrecible, ¿no? Es una palabra que vengo repitiendo, ¿no? Porque despierta un rechazo visceral, ¿no? Muchas cosas de la dictadura, la última dictadura del 76 son aborrecibles. Pero por sobre todo, allí lo que subyace es la traición al pueblo, a través de la tortura, de la muerte de ese pueblo, así como la violencia sistemática contra el reclamo de democracia y justicia. Todo en pos de la defensa férrea de intereses minoritarios y extranjeros, ¿no es cierto? Se dice todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Por eso hablar de democracia, de justicia, sin hablar de asimetría, sin hablar de exclusiones y proscripciones, y mucho sentido no tiene. Si no, yo volvería a la clase de introducción de la ciencia política, donde se hablaba de la institucionalidad de la república y de el deber ser de la democracia, que era un cascarón sin contenido ni sentido siquiera, ni sensibilidad mínima por el sufrimiento que implicaba mantener un sistema por arriba bonito y por dentro profundamente corrupto y putrefacto. En otras palabras, el rol a cumplir de la justicia debe ser el volver a garantizar el regreso a una justicia transparente y digna de su rol y su deber ser en el sentido más profundo, en el sentido de ser aquello que representa los más frágiles de esta ecuación, ¿no es cierto? Aquellos más vulnerables. Si no se está para hacer justicia a favor de quienes la padecen como injusticia, ¿para qué se está? En última instancia, refiriéndonos a qué momento de la historia se puede relacionar la democracia, se puede decir que para poder discernir entre lo aceptable y lo mejor, creo que no se puede obviar lo que veníamos mencionando, que en cada régimen político que nosotros hemos tenido en la Argentina hemos podido ver realmente dónde están los actos de justicia e injusticia y cómo en ausencia de una democracia mínima, aunque sea en lo formal, se va avanzando en contra de los intereses profundos del pueblo. En caso de los sistemas nacionales y populares, siempre se ha podido avanzar y promover a través de los reconocimientos de derecho de los postergados. Sin duda que esto ha generado mayores grados de igualdad y avance, a pesar de estar en una lucha férrea contra aquellos que día a día lo van impidiendo. En este caso, léase a lo que venimos aludiendo, todo un sistema viciado en la que jugar con la carta marcada juega cualquiera, ¿cierto? Vale decir entonces que la democracia, que uno puede creer en una democracia popular. Debería de creer que una democracia popular genera un círculo virtuoso en términos de legitimidad del sistema, en términos, valga la redundancia, estabilidad, predecibilidad del sistema. Y sobre todo que coayuda a lograr algo que es muy deseable, obviamente, para los sectores postergados, y es la seguridad de que un régimen nacional y
popular, a través de una democracia progresiva, que genuinamente atiende a los deseos e intereses de su pueblo, puede avanzar en términos de un poderoso sistema político que haga posible 3 banderas fundamentales para ser dignos de donde estamos en la historia. Para los compañeros que ya lo saben y para aquellos que no, que por ahí se les olvidó un poquito, vale la pena decir que no podemos dejar de lado la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en todas sus formas. En todas sus formas. Estas 3 guías presentes en nuestra historia y en nuestra doctrina nos hace pensar que día a día tenemos que agregar un ítem adicional a cada una de esas tres áreas. Sin ir más lejos, por utilizar un ejemplo, en lo que es soberanía nacional, por supuesto, además de Malvinas, de tener un ejército de ocupación extranjero a una poca distancia de nuestras costas, el Canal Magdalena, el vaciamiento de los recursos. Es difícil ser rico y no tener fierros para defenderte, ¿no es cierto? Tenemos mucha riqueza y no tenemos con qué defendernos. Hay muchas cosas que replantear en esta democracia, muchas cosas. Sin una democracia y justicia no podemos promover nada de esto, absolutamente nada de esto. Sin estas 3 banderas no hay ni patria, ni nación, ni república posible. Pensémoslo, si es posible. Sin respetar y promover cada uno de nuestros días esas 3 banderas, si es posible tener patria, nación o república. Decía San Martín, que vale la pena nunca olvidarlo, seamos libres, y yo agregaría en democracia, ¿no? Lo demás no importa nada, ¿no? Que lo demás sea posible depende de que estemos dispuestos a llevar nuestro bastón de mando, ¿no? En la mochila, como nos han interpelado no hace mucho. Hace falta aclarar nombres, hace falta aclarar momentos. Yo creo que no. Hay momentos definitorios como ahora, como este momento, como la próxima elección. No solo como el 24 de marzo, sino como la próxima elección. Y yo quisiera ahí, para cerrar y dando continuidad a lo de Santayana, el historiador con el que comenzamos nuestra reflexión hoy, y agregar que el Martín Fierro decía algo valioso hasta nuestros días. Porque Martín Fierro, además de ser filósofo criollo, es historiador de su tiempo y testimonio de cómo comenzó el conflicto divisorio en la Argentina después de Montecaseros, ¿cierto? Y el Fierro decía, porque el tiempo es una rueda y la rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide en mi sentir por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Eso que nos resta por vivir, queremos que no sea aborrecible, todo lo contrario. Queremos que no sea aborrecible, que no sea un capítulo del cual avergonzarnos de no haber hecho lo suficiente para haber caído en un régimen tan vejatorio de los principios básicos de humanidad y convivencia democrática, ¿no? En otras palabras, que sí sea todo lo contrario, que sea en verdad y justicia, en justicia verdadera, en la única justicia posible, que es aquella que promueve el pueblo. La verdadera es aquella que responde a los intereses del pueblo y que puede constatarse cada día de la vida, ¿no es cierto? Esa es la justicia que queremos, esa es la democracia que queremos, ese es el futuro que queremos para nuestro país. No queremos esclavitud y servidumbre, y la democracia es un instrumento para acercarnos a esa liberación.
Les envío un cálido abrazo, muy sentido, compañeros, y como agregaban en algunos párrafos, hasta la victoria siempre.